Todos algún momento de la vida hemos ido al médico. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico? Probablemente tú estés en un hospital viendo este programa, en alguna clínica, no lo sé. Pero cada vez que nosotros entramos a esa oficina, ¿verdad?, donde nos atiende el médico, siempre por allí hay un olor y hay un poco de nerviosismo y hay algo que nos despierta un poco de temor dentro de nosotros como seres humanos. Y es que cuando tenemos alguna molestia en la vida, necesitamos que el médico pueda determinar qué enfermedad estamos teniendo, por qué tenemos ese dolor, por qué esa molestia, y él nos va a dar un tratamiento. Sin embargo, muchas veces yo cuando fui a visitar a algún médico por alguna molestia que tenía, él no pudo determinar en el mismo momento qué cosa era lo que tenía, porque hay cosas que él puede estar casi seguro, pero para mayor seguridad, él dice, yo necesito ver. Qué interesante. Y para ello, la ciencia creó algunos instrumentos, gracias a Dios, para poder mirar lo que hay dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la tomografía, ¿verdad? Puede ver lo que hay dentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro. La ecografía puede ver todo lo que hay dentro de nuestros órganos. Y es interesante que gracias a ello pueden determinar las enfermedades y el riesgo que nosotros tenemos. Radiografía puede ver parte de nuestros huesos. Rayos X, ¿verdad? Un examen así completo de cómo estamos por dentro. Ahora, es interesante que cuando el médico te manda para poder hacerte una radiografía, ecografía, tomografía, no sé, cualquiera de estos exámenes médicos, uno siempre queda con algún suspenso, cierto temor, y dice, ¿y qué voy a tener? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Mucho más cuando recibes allí el resultado, ¿verdad? Uno solamente puede ver algunas cosas allí escritas, pero uno no entiende nada. De pronto el médico empieza a descifrar y dice, bueno, su problema es este, y ahí uno está en suspenso, y esto tiene cura, y esto ¿en cuánto tiempo voy a mejorar? ¿Y cuál es el tratamiento? Etcétera, etcétera. Y desde allí comienza el tratamiento. Pero muchas de las personas que hicieron uno de estos exámenes, el médico le dijo lamentablemente, tú tienes pocos días de vida. Y eso sí que es terrible. ¿Tú te imaginas qué cosa es recibir un diagnóstico? Un diagnóstico que te diga que te vas a morir o que te estás muriendo. Yo creo que debe ser una de las cosas más duras que el ser humano enfrenta en la vida. Difícil saber de que tienes pocos días de vida. El médico te dijo. Gracias a Dios hay milagros de muchas personas que pueden contar de que a pesar de que el médico les dio un diagnóstico, ellos pueden seguir viviendo gracias a algún otro tratamiento. Sin embargo, un diagnóstico nos dice cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Y hay de aquel que no obedece el diagnóstico. Seguramente que quiere acelerar sus días de vida y quiere morir, ¿verdad? Uno hay que hacer caso, hay que obedecer las indicaciones que nos da. Ahora, es interesante que estos instrumentos nos hacen ver qué cosa es lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, algo que nuestros ojos no pueden percibir. Un día, David, ¿sabes lo que dijo a Dios? Mira lo que dijo en el libro de Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. A mí me encanta mucho el Salmo 139. Yo te voy a pedir que pueda leer todo el Salmo allí en casa. Pero hoy voy a leer versículo 23. Dice así, examíname Dios. Qué interesante. Es decir, tú eres un médico. Quiero que me hagas un examen. Pero ¿qué cosa quiero que me examines? Quiero que examines mi corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Mis decisiones. Quiero que examines mis pensamientos. Quiero que examines mi forma de actuar. Examíname, oh Dios. Y no solamente se queda allí. No solo dice, Señor, qué bueno, me dices cómo estoy, listo. No, le dice, pruébame, conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Es decir, si yo tengo un diagnóstico de que estoy muriendo en el pecado, por favor, dame el tratamiento. Eso es lo que está pidiendo David. Ahora, ¿tú sabías que la Biblia nos hace un rayos X a todos los seres humanos? Pero esto es espiritual. Esto no es un rayos X como siempre lo solemos hacer, ¿verdad? Allí en el médico. No,
La Biblia nos señala cuál es nuestra condición. Y hablando de condición y esencia del hombre, tú sabes que existen 3 pensamientos. Antes de mostrarte los 3 pensamientos, quiero decirte lo siguiente. La Biblia muestra que la situación o la condición del ser humano es grave. Y si no toma la medicina a tiempo, se va a morir. Y la única medicina para que el ser humano pueda vivir es Cristo. Cristo es la medicina para nuestros males, para nuestro corazón, para nuestro vacío, para nuestro problema de pecado. Ahora, solo que el ser humano, porque no quiere aceptar esta realidad, se niega a aceptar, ha inventado 3 teorías acerca de cómo es el ser humano, cuál es la esencia del ser humano. Y es interesante. La primera teoría dice, el ser humano es esencialmente bueno. Wow. ¿Sabes cómo piensan? Acá hay muchos teólogos liberales, muchos humanistas que dicen así. El ser humano, dentro de sí, es decir, en su interior, tiene muchas cosas totalmente buenas. Es decir, solamente necesita un empujoncito, una ayudadita, una motivación, alguna cosa y ellos son buenos. Wow. Es por eso que tú ya vas a encontrar muchas charlas de motivación, libros de autoayuda diciendo, el poder está dentro de ti. Nadie niega que hay un poder extraordinario en la voluntad y en la decisión, pero nadie puede por sí solo cambiar su situación. Y aquí muchos humanistas se levantan y dicen, no, el ser humano es esencialmente bueno. Solo necesita de una ayuda, de una motivación. Entonces ahí nacen arenga, ¿verdad? Sí se puede, solo puedo. El cristiano no es que no dice no se puede. El cristiano es optimista. Pero el cristiano es optimista aferrado a las promesas de Dios. Pablo decía, todo lo puedo. Wow, eso es optimismo. Pero no dice por mi habilidad o capacidad o porque hay un poder dentro de mí. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Quiere decir, si me separo de Cristo, no puedo. Jesús decía en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, vamos a la segunda teoría. La segunda teoría dice, el ser humano es esencialmente neutro. Ahora, quiero que entiendas en qué consiste esta teoría. Dice así, el ser humano cuando nace, viene su vida como una hoja en blanco, ¿correcto? Entonces, su conducta, su comportamiento, las cosas que va a hacer en la vida, va a depender de su entorno, va a depender de su familia, va a depender del ejemplo, va a depender de las amistades que tenga, así se va volviendo, o bueno o malo, pero el ser humano viene neutro. ¿De acuerdo? No viene ni manchado por el pecado, ni bueno, no, viene neutro. Viene y allí movido por la influencia, movido por el entorno donde se cría, donde vive, entonces así va a ser el ser humano. Parcialmente ellos tienen razón, es verdad que hay una fuerza tremenda en nuestro entorno, pero mucho cuidado con esta teoría, porque nuestro comportamiento y nuestra conducta no siempre determina nuestro entorno. Encuentra un Daniel siendo fiel en una ciudad pagana. Encuentra un José agradando a Dios allí en Egipto. Es decir, no siempre el entorno determina nuestro comportamiento. Y hay una tercera teoría. La tercera dice, el ser humano es esencialmente malo. ¿Cuál era el primero? Repite. El primero es esencialmente bueno. El segundo es esencialmente neutro. Y el tercero es esencialmente malo. ¿Qué cosa dice esta teoría? El ser humano puede aparentar ser bueno, pero es malo. Por dentro está podrido. No hay nada bueno, ¿correcto? Por ahí finge una carita buena, una carita linda, puede parecer bondadoso, pero dentro tiene intenciones malévolas. Te puede dar la mano, pero por dentro te puede estar acuchillando, etcétera, etcétera. Es decir, es totalmente malo. No hay salida, no hay solución, está condenado a ser malo toda su vida. No existe bueno, existen caras de buenos, pero no corazón bueno. Esa es una teoría. Ahora, ¿a quién lo creemos? ¿Tú por cuál estás? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál de estas 3 teorías para ti crees que es la correcta? ¿Esencialmente bueno, esencialmente neutro o esencialmente malo?
¿Cuál de las tres? Bueno, hoy te voy a mostrar lo que dice la Biblia, ¿correcto? Y lo que dice la Biblia es realmente lo que somos, porque aquí este libro ya nos sacó una radiografía, una ecografía, un rayos X, una tomografía, nos examinó el corazón y nos dijo cuál es nuestra situación. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia? La Biblia dice que el ser humano, cuando existió, fue totalmente bueno, ¿correcto? Pero el pecado afectó tanto su vida que lo convirtió totalmente malo. Entonces no es ninguna de las teorías que nosotros hemos visto. Salió de las manos bueno y perfecto, pero el pecado ensució su carácter, sus emociones, su vida, su entorno, manchó todo. Y mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1. Mira el diagnóstico que tú y yo tenemos. Isaías capítulo 1, versículo 6 y al versículo 8. Voy a leer solamente algunos versículos. Dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ah, qué interesante. ¿Qué cosa hay de bueno el ser humano? El pecado afectó tanto al ser humano, sus emociones, sus sentimientos, su salud, su cuerpo, su vida. Desfiguró la imagen de Dios. Eso es lo que hizo el pecado. Ah, no, pastor, pero esos son las personas adultas, los bebitos son angelitos. ¿Ya escuchaste ese concepto? Inocente. No. David decía en Salmo 51, desde el vientre de mi madre, en mi corazón ya había egoísmo. El ser humano busca siempre independizarse de Dios. Nace prácticamente siendo enemigo de Dios, porque el pecado lo traemos en nuestros genes, en nuestras células. Nadie nos enseña a pecar. Nadie nos enseña a ser egoístas, a ser orgullosos, a vivir independientes de Dios. No, eso a medida que vamos creciendo, vamos practicándolo porque viene de manera natural. Y dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que nos condena a morir. Pero gracias a Dios, en Cristo podemos vivir. Y de todas maneras vamos a tener una lucha interna entre dos naturalezas. Una que quiere vivir y la otra que nos lleva hacia la muerte. Entonces, así es el ser humano. No, pastor, usted se está equivocando. Yo soy una persona honesta, yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie, no necesito ir a la iglesia, pero soy una persona buena, soy ejemplo a la sociedad. Espera un momento. ¿Sabes cuál es el problema allí? Nuestro concepto que tenemos de pecado. Para nosotros pecado es hacer cosas malas. Por ejemplo, para nosotros pecado es matar, robar. Para nosotros pecado es, ¿qué cosa? Adulterar, es ser deshonesto. Eso es pecado, maltratar al prójimo. Entonces, si yo no mato, no robo, yo no peco. Tú puedes estar pensando así. Entonces yo puedo salvarme. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de nada. ¿Por qué? Porque soy bueno. Estás equivocado. ¿Y sabes por qué? Porque en la Biblia el concepto de pecado no son las acciones son el resultado de tu naturaleza pecaminosa. Escucha esto. En la Biblia yo encuentro 4 conceptos de pecado. Primer concepto de pecado: pecado de comisión. Entiende esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mira, quiero que prestes atención a lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe la ley, es decir, rompe la ley, porque pecado es transgresión de la ley. ¿Qué significa eso? Es decir, pecado es no hacer la voluntad de Dios. Pecado es no obedecer la ley de Dios. No es solamente no hacer malo, o no hacer lo malo, no matar, no robar, no. Claro, eso está en la ley de Dios. Eso es el primer concepto de pecado, ¿está bien? Es decir, no someterse a la voluntad de Dios, no respetar la ley de Dios, romper la ley de Dios es pecado. ¿Está bien? Muy bien. Un segundo concepto de pecado. Mira lo que dice el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. Recuerda que el primer tipo de pecado se llama pecado por comisión. Y mira lo que dice Santiago 5:17. Esto se llama pecado por omisión. No confundas comisión por omisión.
Dice así el libro de Santiago 5:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Wow. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo puedo estar sentado en la inactividad sin hacer nada y puedo estar pecando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Entregar la vida a Jesús es bueno o es malo? Es bueno. Tú puedes ser aparentemente bueno, pero si no has entregado la vida a Jesús y sabes que es bueno y no lo haces, estás cometiendo pecado. Pecado no solamente se limitan a las acciones. Este es el pecado por omisión, aquel que conoce. Tú sabes cuál es el día de reposo, según la Biblia. Y si sigues desobedeciendo a Dios, estás en pecado. Cuando tus ojos se abren a la verdad, dejas de ser inocente, dejas de ser hasta sincero. Y si sigues en tu capricho y en tu camino, estás cometiendo pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, pecado por omisión. Mira un tercer concepto de pecado. El libro de Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice así: todo aquello que no proviene de fe es pecado. Wow, qué extraordinario. Versículo 23, perdón, Romanos 14, 23. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Si tú haces cosas en esta vida por ser aplaudido, por ser reconocido, porque la gente te elogie, es decir, si tu motivación fue incorrecta, por más cosas buenas que hagas, es pecado. Porque lo que no proviene de fe es pecado. ¿Recuerdas cuál es el primero? Pecado por comisión. Segundo, pecado por omisión. Y esto es pecado por relación. Y hay un cuarto concepto de pecado en la Biblia, y es el pecado por condición. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice: cada uno es tentado de acuerdo a su condición, es decir, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su deseo, de acuerdo a la maldad que hay dentro de su corazón. Interesante. Entonces, tú no puedes decir: yo soy bueno porque no hago nada malo. No hacer lo bueno también es pecado. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Estamos hablando de diagnóstico, ¿verdad? Estamos muertos. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué cosa dice? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, no hay manera de justificarnos. Estamos condenados a morir aquí. Ahora, fíjate lo que hizo el pecado. El pecado, en resumen o en una sola palabra, ¿sabes qué cosa llegaría a ser? Pecado se llama independencia de Dios. Es decir, pecado es autonomía. Pecado es separarse de Dios. Eso es pecado. Si tú estás lejos de Dios, por más que hagas obras buenas, estás en pecado. Porque ese pecado es andar separado, atreverse a vivir sin Dios en la vida. Y yo por aquí anoté algunos conceptos interesantes sobre lo que hace el pecado. Mira, cuando el ser humano pecó, cedió su voluntad al diablo, se constituyó en un subordinado del diablo, quedó subordinado en su carácter, por lo tanto se convirtió en enemigo de Dios. El pecado casi borró la imagen de Dios. Es por eso que no siente gozo de abrir la Biblia, no siente gozo de orar, no siente gozo de ir a la presencia de Dios todos los días, no tiene deseos de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza. Y la Biblia dice: por tanto todos pecaron. Y si todos hemos pecado, entonces el pecado ha afectado nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestra fuerza moral, nuestra fuerza de voluntad, nuestra vitalidad, nuestra fe. El pecado, eso es lo que ha arruinado. Entonces, si la Biblia nos hace un diagnóstico, ¿sabes cuál es el resultado? Que estamos condenados a morir. Gracias a Dios que hay esperanza. ¿Y cuál esperanza?
para nuestro problema. El libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Estamos condenados a morir, pero eso no significa que vas a morir. Eso significa que tú puedes decidir la vida. Quiero que entiendas lo que te voy a decir ahora. El ser humano nace pecador. Y si no elige a Cristo, automáticamente elige la muerte. Yo tengo una opción en la vida: solo elegir vivir, porque yo ya estoy muerto sin Dios. Si tú no eliges a Jesús, ya elegiste la muerte. Por eso la Biblia dice: elige la vida para que vivas. Ahora quiero hablar para ti. Dios quiere salvarte. El ser humano no puede cambiar por sí solo. Por más que intentes, tú jamás podrás cambiar tu vida, tu carácter. Eso es totalmente imposible. Dios puede cambiar tu corazón y te puede hacer victorioso. Pablo decía: en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabes qué va a ocurrir cuando Cristo regrese? Un grupo de personas irá al cielo y otro grupo de personas se quedará aquí en la tierra y será destruida para siempre después de 1000 años. Y tú te puedes preguntar: pastor, ¿por qué unos se van y otros se quedan? ¿Acaso los que se van al cielo son perfectos? No, nunca fueron perfectos. Pecaron, también pecaron. Entonces aquí podemos pensar que Dios es injusto, porque los dos son pecadores. Los que se pierden son pecadores y los que se salvan también son pecadores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos se salvan y otros se pierden? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que un tipo de pecador siempre buscó a Dios. Cada vez que cayó en pecado buscó a Dios. Cada vez que falló buscó a Dios, pidió perdón. Y a pesar de que pecó en la vida, él siempre dependió de Dios. Y un día fue transformada su naturaleza cuando Cristo regresa. Nuestra vida es cambiada y aunque seamos pecadores, Dios nos da como regalo la salvación. Pero el otro tipo de pecadores tuvo tantas oportunidades y nunca quiso dar su vida a Jesús. Yo te pregunto entonces, si todos somos pecadores, ¿en cuál de los dos grupos tú quieres estar? ¿Sabes quién toma la decisión? Lo tomas tú. El momento que tú no eliges a Jesús, eliges automáticamente la muerte. La Biblia dice: elige la vida para que vivas tú. Cristo es la vida eterna. ¿Quieres entregarle tu corazón? Ora conmigo. Querido Dios, te entrego mi vida, me entrego en tus manos. Elijo a Cristo porque quiero vivir por la eternidad. Sin ti estoy perdido y estoy muriéndome. No puedo tener conciencia de lo que está sucediendo porque estoy ciego por el pecado, pero ahora descubrí, después de este diagnóstico, que estoy condenado a la muerte si no voy a Jesús. Por eso quiero que Jesús me perdone. Quiero que Jesús me salve, quiero obedecerle, quiero amarle, quiero servirle, quiero elegir la vida. Tómame en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Yo quiero invitarte para que este sábado puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Tú y toda tu familia están invitadas para seguir conociendo estas verdades extraordinarias. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.